Bueno, continuamos con esta segunda parte de esta clase en la que hoy nos hemos reunido para hablar sobre el arte de hablar en público, cuáles son las características y cómo podemos hacer para pues perfeccionar esta característica de la comunicación. Estábamos hablando de que para poder mejorar, para poder hacer una práctica, pues hay que grabarse, hay que tener todos esos elementos hoy a la mano para poder desarrollar la práctica, ¿verdad? Pasando ya a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es importante entonces para poder encontrar, que ya hablamos en el video, en el primer video, acerca de cómo encontrar las partes que el cuerpo tiene para poder desarrollar y mejorar este tipo de comunicación? Pues dentro de los elementos que hay que ponerle atención para yo poder tener una buena comunicación a través de un discurso está la respiración. La respiración no es más que el hecho de poder desarrollar a través de mi aparato fonador una buena respiración, que eso además sirve como un relajante, tranquiliza, permite dominar las emociones, permite también marcar los tiempos de mi discurso o de mi disertación, me permite además proyectar mi voz, nos lleva a estados donde somos más creativos y oxigena el cerebro. Todas estas características las tiene el aprender a respirar correctamente. Es, como dice ahí, es un elemento esencial para dominar cualquier situación. Si es que nos sentimos nerviosos, si es que nos sentimos un tanto preocupados, cuando aprendemos a respirar, todas esas barreras se van eliminando conforme aprendemos a respirar. Y una respiración que tenga una característica, diríamos, correcta, pues es simple y sencillamente respirar profundo hacia el diafragma, que es un órgano que tenemos abajo del esternón en forma de paracaídas, que cuando respiramos lo vamos a llenar, no es hacia los pulmones, sino hacia el diafragma. Y entonces contamos de 1 a 10 y vamos exhalando de a poquito el aire, y eso de alguna manera hace que el cuerpo se relaje y que tenga todas estas características de las que acabamos de hablar. Entonces, el poder respirar también es un ejercicio que hay que realizar todos los días, dependiendo qué es lo que vayamos a hacer, y máxime si vamos a desarrollar un tipo de conferencia, una clase, un discurso, pues hay que iniciar por la respiración, respirando correctamente. Y luego que ya hemos o sabemos que respirar nos produce relajación, y conociendo y aprendiendo que tengo ya una práctica con mi voz, yo aprendo a proyectarla. Proyectarla es eh, hablar correctamente, tener dicción, tener articulación para proyectar mi voz. Empezando por la respiración, que es lo que estábamos hablando a través del diafragma, ejercitar la vibración vocal, que hoy en día hay infinidad de ejercicios, ¿verdad? Desde el zzz hasta el a, y, en fin, vocal, porque cuando hacemos este tipo de ejercicios, lo que usamos son las 5 vocales que nos enseñan cuando estamos chicos, ¿verdad? De niños. Proyectar no es gritar, según el concepto, dice,
proyectar no es gritar. O sea, proyectar es, si yo puedo respirar bien, poder hablar fuerte sin gritar, pero que todo el mundo me pueda escuchar y yo, como el que estoy ejerciendo el ejercicio de proyectar mi voz, no vea afectada mi garganta ni mis cuerdas vocales. Simple y sencillamente es poder elevar mi tono de voz sin afectar mi aparato fonador, en este caso las cuerdas vocales y mi garganta. Y modular bien la boca. Cuando estamos hablando de modular la boca, estamos hablando de abrir correctamente mi boca para pronunciar todas las palabras correctamente. El abrir bien la boca para hablar, eso produce una buena dicción y una buena articulación. Por eso, poder modular esto me va a permitir a mí que lo que yo voy a decir se pueda entender, me puedan comprender y pueda yo proyectar mi voz de una manera satisfactoria a la hora de realizar un acto comunicativo que ya, como les dije, se puede traducir en una reunión, en una conferencia, en una clase o en una disertación de un tema, ¿verdad? Potenciar tu creatividad con el storytelling. Los seres humanos desean escuchar historias. Storytelling déjenme ir al libro donde tengo esta definición, es el arte de contar historias. Storytelling es el arte de contar historias. Entonces, cuando yo voy a desarrollar un tema, pues tengo que verlo desde esa perspectiva, ¿verdad? No necesariamente voy a irme a contar muchos aspectos técnicos, sino le tengo que dar esa creatividad para poder contar una historia relacionada a un tema que yo quiero compartir con un grupo social, con mis estudiantes, con mi grupo de trabajo, con mi grupo de estudiantes. Entonces, a eso se refiere cuando queremos potenciar la creatividad de cómo poder contar una historia a través de un discurso, una conferencia o disertar un tema. Por eso dice que es tan necesario que nosotros como oradores o como, en este caso, digamos, eh, quisiera decir que somos los que tenemos el don de la palabra, tengamos la capacidad de incorporar historia dentro de nuestro discurso. O sea, necesariamente tenemos que buscar algunas anécdotas que vayan incluidas como historias dentro de nuestro discurso, nuestra conferencia o el tema que queremos disertar. Hay otro aspecto ahí que dice aprender a apelar a los dos lados del cerebro del oyente. Convence al oyente con datos racionales, consciente y subconsciente. Este aspecto va más enfocado en la parte de querer persuadir. La persuasión funciona de esa manera, tratando de convencer a los que me están escuchando de lo que yo les estoy diciendo. Eh, Hay diferentes maneras, diferentes aspectos que hay que manejar cuando queremos realizar esta tarea. Sin embargo, cuando yo quiero convencer es porque los datos que yo estoy proporcionando o lo que yo estoy diciendo, pues es verídico, ¿no? Empecemos por ahí, que es verdad, es verdadero todo lo que yo estoy compartiendo. Y entonces, eso de alguna manera dará soporte a ese convencimiento que estoy tratando de ejercer en el cambio de ideas, persuasión, que ya saben ustedes que una de las herramientas más importantes que tiene la comunicación hoy para convencer es la publicidad. Pues así más o menos funciona cuando nosotros queremos decir que vamos a tratar de convencer a alguien apelando al
consciente y subconsciente, ¿verdad? De manera subjetiva, el cerebro está recibiendo información también. Aprende a emocionar y recordarán. Este es uno de los aspectos fundamentales cuando queremos influir en el pensamiento de alguien. Si yo puedo adherir a lo que estoy contando, una historia que pueda tocar emocionalmente al público, seguramente ese tema del que yo estoy hablando nunca lo van a poder olvidar, porque estoy enviando una carga emocional fuerte al, al aspecto humano o cerebral y emocional del quienes me están escuchando referente a un tema. Entonces, es importante que podamos tener este aspecto muy presente para lograr cautivar y que a la vez pueda yo persuadir con lo que estoy diciendo al grupo que me estoy dirigiendo. Entonces, las emociones forman son un componente importante a la hora de yo realizar una disertación, independientemente del tema que sea, pues es una de las herramientas que funcionan muy bien para que el mensaje quede grabado en la memoria de quienes me escuchan. Aprende a sorprender, dice, lo que sorprende se recuerda porque se sale de lo normal, de lo establecido. No es algo que debas hacer siempre, pero siempre que lo hagas, funciona. Igual es, de alguna manera, es jugar con las emociones de las personas que me están escuchando, ¿verdad? El sorprender es tal vez contar una anécdota interesante que pueda sorprender a quien me está escuchando y de alguna manera de lo que estamos hablando nunca se le va a olvidar. Funciona igual como la emoción, ¿verdad? Sorprender y emocionar van de la mano. Antes de pasar ya a la parte propiamente del discurso, pues uno lo que primero hace es como una lluvia de ideas, ¿verdad? El brainstorm, que es en inglés, o que en español significa lluvia de ideas para poder ir armando mi discurso o mi tema o mi conferencia o mi disertación de acuerdo a los objetivos que yo me he estado planteando. Y así, pues idea tras idea me dará una luz de cuál sería el tema principal y cuál creo yo que pueda funcionar a la hora de estar pues haciendo que funcione, tratando de abordar emociones y sorprendiendo al público que me quiere escuchar. Dice que hay que trabajar a profundidad la introducción para ganarte al público desde el primer momento. La introducción de lo que yo voy a decir tiene que ser fundamental para poder captar la atención. Hay que prepararse emocionalmente. Si yo ya aprendí a respirar, si yo ya aprendí que emocionalmente estoy tranquilo, entonces estoy listo para conseguir que las emociones que yo quiero compartir a través de un discurso, pues sean transmitidas de manera efectivas a la audiencia que me va a escuchar. Y de alguna manera tendremos pues la efectividad de que ese discurso llegue a donde tenga que llegar de manera efectiva. Aquí hay algunas características que pueden tomarse en cuenta para poder desarrollar el discurso, sentirse seguro, sentirse relajado y sentir como un disfrute a la hora de estar compartiendo el tema, ¿verdad? No necesariamente tenemos que estar como muy estresados. Es una cuestión que se logra, como ya lo dije en el video anterior, respirando, aprendiendo a respirar, tendremos estos tres elementos: seguridad, relajación y el disfrute de lo que voy a hacer o lo que voy a decir. Es importante descubrir que dentro del público pueden haber 2 o 3 oyentes que me pueden ayudar a mí a como afianzar mi confianza, mi seguridad y mi relajación en el tema que voy a disertar.
Es un truco, dice, poder apoyarse en 2 o 3 personas que desde el principio hayas observado que aceptan con facilidad o que yo puedo persuadir con facilidad, puedan ser como mi apoyo a la hora de disertar, pedir opiniones. Estas 3 personas pueden ser un apoyo fundamental. Dominar siempre la situación, si pierdes el marco, recobrarlo, debes ser tajante, aunque elegante a la hora de cortar algunas situaciones. La audiencia confía en ti, así que no puedes perder crédito cuando surja una de estas situaciones. Por ejemplo, que alguien se quiera pasarse de listo, ¿verdad? Y poder quizás persuadir al resto y quizás salirse del tema, pues hay que tener mucha elegancia y mucha creatividad para eh, volverlo al hilo de conductor del tema para que pues no se nos desborde luego en una situación que ya no podamos controlar, ¿verdad? Puedes y debes improvisar, sé espontáneo, pero has de saber retomar el hilo. Va en función de lo mismo. De repente alguien sale con alguna opinión que no va mucho con el tema, pero que de alguna manera yo pueda improvisar llamándolo al orden y que de alguna manera pueda retomar el hilo para que sigamos en la misma línea de lo que yo quiero transmitir. Cuando haya que improvisar, no hay que tener miedo, hay que hacerlo con seguridad y pues con confianza, ¿verdad? Valentía y confianza creo yo que son parte como sinónimos para poder retomar un tema cuando alguien se nos está yendo por la tangente y no queremos eso, sino queremos continuar con el hilo de la, de la charla o de la conferencia o de lo que estamos haciendo, queriendo transmitir a través de una audiencia. Ejercitar la vibración vocal, ya lo vimos, que es importante hacer ejercicios de vocalización para poder desarrollar y no quedarnos sin aire, no provocar algún tipo de ruido con mi voz cuando estoy ya hablando. Entonces es importante ejercitar, dice, la vibración vocal. Proyectar no es gritar, también ya lo hablamos, que simple y sencillamente es conocer mi aparato fonador, mi forma de poder hablar. Dice, proyectar no es forzar la voz ni la garganta, sino poder desarrollar que mi voz se pueda escuchar con facilidad, con buena dicción y con buena articulación. Aquí la imagen muestra un tipo de ejercicio que es bueno para poder desarrollar una buena dicción y una buena articulación, ¿verdad? La técnica del lápiz para modular bien la boca y eso nos permite buena dicción y buena articulación. Y como última diapositiva, ejercicios para hablar en público, nivel de creatividad al hablar, eso es importante, respiración, recapitulando, ¿verdad? Respiración, vocalización, tratar de leer algunos trabalenguas, eso también desenreda la lengua y nos produce pues una fluidez cuando hablamos, ¿verdad? Grabar tus palabras, improvisar, leer y escribir. Son ejercicios importantes cuando hacemos este tipo de temas, que lo que vamos a hacer es desarrollar un arte, que es el arte de hablar en público. Bueno, con esto estamos cerrando este tema de hablar en público. Vamos a dejar ahí en la descripción y en los enlaces en la plataforma virtual de Administración de Tierras algunos otros ejercicios que habría que hacer para poder completar esta unidad de hablar en público, el arte de hablar en público, que será pues también motivo de evaluación. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima.